Amigos, vamos a empezar hoy una nueva serie, gracias al Señor. Y esta serie se va a llamar Para que ustedes crean. Y el día de hoy lo que me gustaría es como dar dar una introducción de lo que vamos a estar estudiando. Vamos a estar en el Evangelio de Juan por las próximas, si más no me equivoco, entre 9 y 10 semanas. Y les prometo que va a ser apenas una pincelada de la cantidad de cosas que podríamos aprender y enseñar acerca del Evangelio de Juan. Entonces, para comenzar, quiero hacer una oración para que me acompañen. Padre nuestro, que estás en los cielos, te doy gracias, Señor, por traernos hasta este lugar. Gracias porque eres un Dios todopoderoso, pero a la vez eres un Dios cercano. Eres un Dios majestuoso y a la vez eres un Dios que nos trata con misericordia y con gracia. Y gracias por Jesucristo. Gracias porque Jesucristo está vivo, como cantábamos ahora. Y yo te ruego, Señor, que hoy abras nuestros corazones, abras nuestros ojos y abras nuestros oídos. No solo para tal vez aprender algo nuevo acerca de quién sos, de tu carácter, y de cómo nos podemos relacionar contigo y te relacionas con nosotros, pero también, Señor, que sea algo que podamos levantarnos de esta silla y llevarlo a nuestro día a día y aplicarlo en nuestro día a día, y que ahí también reflejemos la luz de Jesús. Entonces, gracias por Nexo, Señor, por todas las personas que trajiste este jueves, y es en tu nombre, Jesús, que oramos. Amén. En el tiempo en el que mi esposa y yo crecimos, esto va a parecer como si tuviéramos como 70 años, pero no somos tan viejillos. Pero en ese momento existían únicamente dos cableras. Estaba Cabletica y Cable Color. Porfa, levante la mano, ¿quién se acuerda de eso para no sentirme tan... Ok, perfecto, vemos. Hay algunos ahí que no levantaron la mano, que mire, los estoy viendo. De hecho, había una forma más de poder ver tele, y eran unos televisores pequeñitos que tenían unas antenas que uno las estiraba, eran como de metal, y dependiendo hacia donde uno las dirigía, entraba Canal 6, Canal 7 y etcétera. Pero, por ese motivo, cuando nosotros crecimos, no había mucho que ver en la tele, no habían tantas opciones como ahorita, ¿verdad? Netflix, Disney, HBO, cable normal, etc. Hay gente que tiene cable por IP, ¿cómo es que se llama? IPTV, y tienen como 700 canales. En aquel entonces no era tan así. Y mi esposa siempre me ha contado que primero que ella veía poco tele, pero que cuando veía tele, lo que le gustaba ver era El Chavo del Ocho, El Chapulín Colorado, Los Chifladitos, entre otros programas mexicanos. Y resulta que recientemente nos dimos cuenta que Netflix sacó una biografía de un señor que se llama Roberto Gómez Bolaños. Resulta que Roberto Gómez Bolaños era un escritor con una imaginación impresionante y era bastante pequeñito. Como era mexicano, a los pequeñitos en México les dicen chaparritos. Y resulta que Roberto Gómez Bolaños escribió un diálogo para una serie, y una persona llegó, le encantó el diálogo, y entonces él dijo que era como un pequeño Shakespeare, o sea, como un Shakespearito. Y eso evolucionó a que entonces él le llamaran Chespirito. Y Chespirito fue quien inventó El Chavo del Ocho, El Chapulín Colorado, Los Chifladitos, entre muchos otros personajes legendarios de la televisión en español. Ahora, cada vez que mi esposa y yo vemos un capítulo de esta biografía, de la biografía de Chespirito, no sé quién habla y describe más lo que estaba sucediendo, si los personajes de la serie o mi esposa. De hecho, muchas veces he tenido que darle pausa a la serie para escuchar lo que mi esposa me quiere decir, porque ella dice, no, eso no fue lo que pasó fue esto y esto y esto y esto. Y son demasiados personajes los que creó Chespirito.
A veces a mí me cuesta seguir el ritmo, pero definitivamente a mi esposa no. Pero lo más interesante de la serie es cómo muestran a Chespirito cuando se sentaba en su escritorio y empezaba a escribir y a crear personajes salidos de su imaginación. Él tomaba experiencias del mismo del pasado, de su juventud, y de su imaginación salían estos personajes que se convertían casi que en personas reales. Chespirito no solo explicaba el físico del personaje, sino que creaba su carácter, su actitud, su forma de hablar y hasta su forma de vestir. No solo eso es impresionante, sino que realmente me puse a pensar y es increíble que de la imaginación de un hombre haya salido esto, pero que haya personas que se empiecen a identificar poco a poco con estos personajes, que estos personajes se convertían en amigos fieles de las personas que estaban viendo sus programas, dentro de esos mi esposa. ¿Por qué les cuento esto? Porque yo creo que lastimosamente muchas veces esta es la manera en que nos acercamos a la Biblia. Creemos que la Biblia está llena de historias con personajes ficticios que salieron de la imaginación de un hombre que se sentó a escribir acerca de su forma física, de su carácter, de su actitud, de su forma de hablar y hasta de su forma de vestir. Y yo siento un peso cuando las personas se acercan a la Biblia pensando que todo lo que están leyendo es ficción. Pero amigos, parte del objetivo de esta serie de sermones es demostrar que de quien estamos estudiando y de quien escribieron los escritores de la Biblia está lejos de ser un personaje ficticio, muy lejos. Nada de lo que encontramos aquí es ficción, es la pura realidad. Como les dije anteriormente, en esta serie vamos a estar estudiando el Evangelio de Juan y quisiera darles algunos datos muy básicos acerca del Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan fue escrito por el apóstol Juan. Se dice que lo escribió en un lugar que se llamaba Éfeso. En los años 85 y 95 es lo que dicen los grandes teólogos después del nacimiento de Jesucristo. Por otros textos se entiende que Juan era un pescador y era hijo de otro pescador que se llamaba Zebedeo. De hecho, era hermano de Jacobo y por el libro de Hechos podemos saber que era muy buen amigo de Pedro. Otro dato importante es que el Evangelio de Juan se dice que fue el último evangelio en escribirse. Los evangelios son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y a Juan se le llama entonces el cuarto evangelio. Pero de todos estos datos, lo más importante es que entendamos que Juan fue uno de los primeros discípulos de Jesús. Él estuvo relacionado en una amistad muy cercana con Jesucristo. Y esto hace que entonces él pueda escribir este evangelio de la manera en que lo hace. De hecho, veamos cómo él mismo lo describe. Lo describe en otra carta que él escribió en 1 de Juan, capítulo 1, versículo 1, que dice así: lo que ha sido desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado, lo que hemos tocado con las manos, esto les anunciamos respecto al verbo que es vida. Entonces, insisto, Juan no estaba escribiendo acerca de suposiciones de un personaje ficticio o algo que estaba saliendo de su imaginación. Juan estaba escribiendo verdades de lo que él había oído, de lo que había visto con sus propios ojos, de lo que había tocado con sus propias manos. Por supuesto que inspirado por el Espíritu Santo. Y esto que vemos aquí, algo que se puede ver, algo que se puede oír, algo que se puede tocar, afirma fuertemente la realidad física sobre la persona de quien Juan está
escribiendo. Y aquí quiero hacerles una pregunta. ¿Cómo cree usted al acercarse a la Biblia y leer acerca de las personas que están siendo descritas en la Biblia? ¿Será que estamos totalmente seguros de la veracidad, de la verdad de las palabras de la Biblia y en este caso del Evangelio de Juan? ¿O tenemos, aunque sea un poquito de dudas? Tal vez pensamos que alguito por ahí podría ser ficticio. Pregúntese eso, hágase esa pregunta y piénsela. Sea honesto con usted mismo. Ahora bien, Juan tenía un propósito muy específico en mente al escribir su evangelio. Y esto lo dejó escrito en Juan capítulo 20, versículos del 30 al 31, que dice lo siguiente. Jesús hizo muchas otras señales milagrosas en presencia de sus discípulos, las cuales no están registradas en este libro. Pero estas señales se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida. Por eso la serie se llama Para que ustedes crean. Este es el objetivo, el propósito, la meta que tenía Juan en mente cuando escribió este evangelio. Cuando Chespirito escribió acerca de los personajes ficticios, muy probablemente él tenía un propósito muy claro, y esto era tal vez hacer dinero para mantener a sus 6 hijos por medio del Canal 8 al hacer disfrutar a la audiencia. Pero cuando Juan escribió su evangelio, tenía un propósito muy claro, pero muchísimo más profundo y delicado. No solo escribió por escribir, ni inventó algo nuevo, ni tampoco era para su propio beneficio. El propósito de Juan era que por medio de sus escritos, sus lectores, creyéramos que quien hizo las señales narradas fue Jesús, que Él es el Cristo, que Él es el Hijo de Dios, y que al creer en eso tengamos vida. Juan estaba jugando con almas, no con televidentes, con almas. Vamos a estudiar las 7 señales que están escritas en el libro de Juan. Cada una va a tener un sermón específico. ¿Por qué? Porque yo creo y estoy seguro que ese propósito que escribió Juan sigue siendo el propósito del Evangelio de Juan al día de hoy. O sea, eso quiere decir que al día de hoy las almas de los lectores del Evangelio de Juan siguen estando en juego. Insisto, Juan no tenía televidentes con exigencias de placer y de diversión. Juan lo que tenía en mente eran almas rebeldes con tendencias y tentaciones de placer y de diversión. Y Juan tenía muy claro que hay únicamente 2 destinos finales en la vida de todo ser humano: el castigo eterno o la vida eterna. Y Juan tenía muy claro que la única manera de caminar, de entrar al camino de la vida eterna, era al creer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Es la única manera de caminar por este camino. Es mi oración, es nuestra oración que a través de esta serie de sermones no tengamos duda de que Jesucristo es el Hijo de Dios, ni media duda, y entremos en el camino de la vida. Yo creo que esta serie no es solo para personas que nunca han creído en Jesucristo. Yo creo que esta serie es también para que aquellos que ya creemos que Jesús es el Hijo de Dios, estas verdades en el Evangelio de Juan nos traigan gozo, nos traigan certeza, nos traigan fuerza para seguir perseverando en este mundo, sabiendo exactamente a quién estamos siguiendo: a Jesucristo, el Hijo de Dios.
como último dato, y antes de adentrarnos en el Evangelio de Juan, en el primer capítulo del día de hoy, quisiera que tuviéramos algo claro respecto a la palabra Cristo, o a lo que se refiere con Cristo. De acuerdo al contexto histórico de aquel momento en el que Juan escribió su libro, los judíos que vivían en el primer siglo tenían la esperanza de que en algún momento iba a llegar el Cristo, a quien también le llamaban el Mesías o el ungido de Dios. Y tenían esta esperanza porque eso era lo que describía lo que en aquel entonces eran las Escrituras, que hoy en día es lo que nosotros encontramos en el Antiguo Testamento. Pero esos judíos tenían una idea de que el Cristo iba a ser un gran líder político, guerrero, enviado por Dios, que eso es lo que significa ungido, que es enviado, ungido es que tiene una misión, ungido de Dios es que tiene una misión de Dios. Y ellos creían que este líder político iba a venir con una misión de liberar al pueblo de Israel de un yugo pesado y que Israel fuera de nuevo el pueblo supremo, el pueblo a la cabeza de las naciones. Pero a raíz de eso entonces pensaban que el Cristo iba a venir de un momento a otro con grandes hazañas de poder y muestras impresionantes de obras sobrenaturales. Era como que iba a descender como Batman y iba a cambiar todo de un momento a otro. Yo creo que todavía hay personas que están esperando a que Jesucristo cumpla exactamente eso y en ese momento van a creer. Yo creo que hay personas que se basan en Cristo simplemente por las señales y las obras sobrenaturales que Él hace. No solo las que están escritas aquí, sino las que vemos alrededor. Hoy me mandaron un video de un pastor, no sé si es un pastor, la verdad, que dice, grabé un podcast y en el podcast hablaba de una pluma y vean, me cayó una pluma en la mano. Escuchen ese podcast porque tiene poder. A eso me refiero. Hay personas que están esperando, que ven todo como una señal y entonces dicen, eso tiene poder. Pero al final lo que tiene poder es la palabra del Señor. Al final lo que tiene poder es el verdadero Cristo. Entonces yo les pregunto, ¿será que estamos viendo a Cristo solo por las señales? ¿O estamos viendo a Cristo por quien Él realmente es? Porque Cristo, amigos, sí vino con señales, obviamente las vamos a estudiar, y sí vino con actos sobrenaturales, pero vino a cambiarnos de adentro hacia afuera. Nació como un bebé, creció una vida perfecta y empezó su ministerio. Cristo quiere cambiarnos de adentro hacia afuera. ¿Por qué les digo todo esto? Porque a pesar de que vayamos a estudiar las señales, yo les pido que no se concentren tanto en la señal tal cual, que se concentren más en quién es el que está haciendo esas señales. Y a raíz de entender quién es Él, entonces entendemos las señales y las ilustraciones y las aplicaciones para nuestra vida. Amigos, Jesús no hizo nada con bombos y platillos. Jesús lo hizo con amor, Jesús lo hizo con justicia y Jesús lo hizo con enseñanza. Y como dice Juan, para que tengamos vida. Así es que quede claro ese, ¿cómo se le llama? Como disclaimer. Siempre que voy a empezar a predicar, digo, no voy a usar ni una sola palabra en inglés, pero es que a veces hay que quede bien claro eso. No nos concentremos tanto en las señales tal cual, concentrémonos más en quién está haciendo dichas señales. ¿Está bien? Pues ahora sí, vamos al Evangelio de Juan y le pido al Señor que nos enseñe y nos revele grandes verdades a través de esta serie y a través de este Evangelio. Lo que vamos a leer a continuación, los teólogos le llaman el prólogo del Evangelio de Juan. Y yo creo que hace una introducción
gigante a muchos de los temas principales que luego Juan va a estar tratando en el resto de su libro. Entonces les voy a pedir que leamos juntos Juan capítulo 1, versículos del 1 al 18. Y amigos, esta es la palabra del Señor. En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Sin Él, nada de lo creado llegó a existir. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no han podido extinguirla. Vino un hombre llamado Juan, el Bautista. Dios lo envió como testigo para dar testimonio de la luz, a fin de que por medio de él, de Juan, todos creyeran. Juan no era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Esa luz verdadera, la que alumbra a todo ser humano, venía a este mundo. El que era la luz ya estaba en el mundo, y el mundo fue creado por medio de él, pero el mundo no lo reconoció. Vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. Mas a cuántos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y a voz en cuello proclamó: este es aquel de quien yo decía, el que viene después de mí es superior a mí, porque existía antes que yo. De su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia. Pues la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo unigénito, que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos los ha dado a conocer. ¡Qué texto! ¡Qué belleza de texto! ¡Qué poderosas verdades! Juan empieza su evangelio con grandes y poderosas verdades. De solo estos 18 versículos, podríamos hacer una serie de 9 semanas. Hay muchísimo que Juan nos está diciendo en este momento, pero yo quisiera que hoy nos concentremos en ciertas cosas importantes que nos van a hacer una introducción al resto de la serie. Cuando leímos primero de Juan, anteriormente, vimos que el apóstol decía esto. Pues vamos a ponerlo, primera de Juan 1:1. Decía al final: esto les anunciamos respecto al Verbo que es vida. Y si volvemos a Juan, capítulo 1, versículo 1, dice así: en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Recuerden lo que nos dijo Rodri: cuando una palabra se repite varias veces es porque hay que ponerle mucha atención a eso. Y es bastante usual que el apóstol Juan utilice la palabra que en español vemos traducida como verbo. La palabra en el lenguaje original que se está usando aquí es logos. En el primer siglo la palabra logos era ampliamente utilizada y hasta en diferentes contextos, algunos de ellos siendo súper filosóficos. Pero más generalmente, logos se puede referir a la estructura de pensamiento o lógica detrás de algo. O para explicarlo de una manera más sencilla, logos también se puede referir a la expresión externa del pensamiento interno.
Por lo tanto, la palabra logos puede ser traducida como discurso o como mensaje. Y es por eso que en nuestras Biblias y en las diferentes versiones en español que tenemos, esa palabra es traducida como verbo o como palabra. Pero hay una manera muchísimo mejor de explicar todo esto. Y es con la propia Biblia. Amigos, desde la creación del mundo, las palabras fueron muy importantes para Dios. Se los explico de la siguiente manera. En los tiempos del Antiguo Testamento, la manera en que Dios se revelaba a los humanos era a través de las palabras que ponía en hombres a quienes se les llamaba profetas. Y estos profetas se paraban al frente del pueblo y decía, así dice el Señor. Y hablaban las palabras que el Señor les estaba dando. De hecho, hay ciertos profetas que se leen en la Biblia que dice que la palabra de Dios vino a ellos, como pasa con el profeta Isaías. La palabra de Dios vino a Isaías e Isaías compartía el mensaje con el pueblo. Dios desde el principio ha usado las palabras para muchas cosas. Ha usado las palabras para la creación, ha usado las palabras para revelarse, ha usado las palabras para liberar al pueblo de Israel de Egipto y ha usado las palabras para causar juicio en el pueblo de Israel. Dios hablaba y el pueblo entendía quién era Dios, o sea, se revelaba al pueblo. Y vean lo que dice el libro de Hebreos, capítulo 1, versículos 1 y 2. Dice así: Dios, que muchas veces y de varias maneras, ojo, habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, justo lo que les acabo de decir, en estos días finales, ojo, nos ha hablado por medio de su Hijo. A este lo designó heredero de todo y por medio de él hizo el universo. ¿No les parece que está haciendo eco de lo que acabamos de leer en Juan? Si anteriormente Dios se revelaba por medio de las palabras que hablaban los profetas, hoy y desde el día en que Jesucristo nació, se revela a través de su Hijo. Ese es el verbo. Ese es el logos. Esa es la palabra. El verbo es toda la revelación de Dios, es toda la verdad, es todo el testimonio, es toda la gloria y es toda su palabra. El verbo es el Hijo. El último versículo del prólogo que acabamos de leer nos los explica un poco mejor. Vamos a irnos muy adelante. Juan 1, versículo 18, dice: a Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo unigénito, que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos los ha dado a conocer, nos los ha revelado. ¿Me están siguiendo? El Hijo nos revela, nos da a conocer a Dios. Deja ahí arriba ese, porfa, Momo. Vean el paralelismo, palabrilla, con los primeros versículos que leímos. Juan 1:1. No sé cómo hacer para que pongas dos ahí. Uña, te lo hubiera dado los dos. Pero ustedes lo tienen en sus Biblias. Dice: el Hijo unigénito, que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre. Y Juan 1:1 dice: en el principio ya existía el verbo. Y el verbo estaba con Dios. Y el verbo era Dios. O sea que el mismo Juan, más adelante en el versículo 18, nos da más señales de cómo entender esto. El verbo estaba con Dios, dice, vive en unión íntima con el Padre. Y el verbo era Dios. Y dice, el Hijo unigénito, qué gata, mo. Qué fónica más rápida. O sea, ya me perdí. Ajá. No, pero no era primera. Ay, mo, casi.
Era Juan 1:1, no era primera de Juan 1:1. Pero gracias, Mo. Con razón me perdí, yo dije, ¿qué estoy hablando? Voy de nuevo. Paralelismo. El verbo estaba con Dios y dice que vive en unión íntima con Dios. Y el verbo era Dios y dice que el Hijo unigénito que es Dios. Juan martilla eso otra vez. El Hijo es Dios y el Hijo tiene una relación íntima con el Padre. Ahora bien, en unión íntima, cuando se habla de unión íntima en el lenguaje original, denota que habían personas en esa unión que describe. Entonces quiero recordarles, el Hijo es la segunda persona de la Trinidad. Ahora lo cantábamos. Gloria al Padre, nuestro Dios. Gloria al Hijo, el Salvador. Gloria al Santo Espíritu. Rey de reyes, nadie hay como tú. ¿Cierto? Dios es uno en tres personas. Es 3 en 1. ¿Qué significa esto? Dios es uno solo en esencia y en origen. En 3 personas. Se le llama personas especialmente porque no son fuerzas impersonales, no son cosas, son vivos. Son personas vivas. No significa que sean personas como usted y yo, pero se les da descripciones de personas vivas. Cada uno en perfecta relación el uno con el otro, cada uno con roles específicos, pero una sola esencia, una sola voluntad y una sola gloria. Entonces, Dios es uno. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y lo que nos está diciendo aquí es que Dios Hijo tenía una relación íntima con Dios Padre, pero que era Dios. ¿Me explico? Relación, pero es Dios. 3 en 1. Un solo Dios. Y aquí Juan nos está hablando acerca del Padre y del Hijo, no sin ignorar al Espíritu Santo, que más adelante Juan nos lo presenta. Pero ya vamos entendiendo, el Verbo es el Hijo. El Verbo es Dios, porque al ser el Hijo es parte de ese 3 en 1, o sea, es Dios. El Verbo estaba con Dios porque tiene una relación íntima con las otras 2 personas de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso es lo que significa. Pero ahí no termina la maravilla. Vean lo que dice Juan, capítulo 1, versículo 14. Y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y hemos contemplado, hemos visto la revelación de su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amigos, qué maravilla. El Verbo, la revelación de Dios, se hizo hombre. Amigos, el Verbo es el Hijo y es el hombre llamado Jesús. Jesús era totalmente hombre y totalmente Dios al mismo tiempo. El prólogo de Juan nos cuenta cómo el Verbo estaba con Dios, cómo el Verbo es Dios, pero nos dice, ese Verbo fue enviado al mundo. Fue de carne y hueso. Su nombre es Jesús. Fue enviado al mundo para que la gloria, la gracia y la verdad de Dios fueran perfecta y exclusivamente revelada a los seres humanos. Entonces volvamos a poner Juan 1:1. Entonces ahora podemos leerlo de esta manera. En el principio ya existía el Verbo, el Hijo, Jesús. Y el Verbo, el Hijo, Jesús, estaba con Dios. Y el Verbo, el Hijo, Jesús, era Dios. Eso es lo que nos está diciendo en solo
un versículo. ¡Qué maravilla! Jesús es el enviado, es el ungido, es el Cristo, es el Mesías. Jesús no era un líder político militar, era Dios mismo. La esperanza era que Dios mismo era quien iba a venir a habitar en medio de los hombres. Y lo que dice ahí básicamente es que Dios mismo iba a venir a hacer un tabernáculo, iba a venir a plantar su templo, iba a venir a hacer una tienda en medio de los hombres. Iba a vivir una vida perfecta en medio de seres humanos imperfectos, para en algún momento entregar su vida en una cruz, para que a través de esa entrega y de esa muerte fueran perdonados los pecados de todos los que ponemos nuestra fe en Él, para luego resucitar al tercer día y ascender en gloria, para que toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. El Verbo se hizo hombre. ¡Qué gracia! ¡Qué regalo! ¡Qué gloriosa verdad! No es ficción. Y qué manera de Juan de comenzar este evangelio. Quien vino a este mundo fue Dios mismo. Y ese es el que nos invita a creer para tener vida. Yo le pregunto, ¿cómo está respondiendo usted a esa invitación? ¿Será que vivimos con esa verdad de que Jesús es Dios? Y si no, estamos estudiando esta serie para que usted crea. Sigamos adelante. Al entender esto, podemos seguir adelante con el texto y vamos a leer primero de nuevo los 3 primeros versículos. Juan 1, del 1 al 3 dice: en el principio ya existía el Verbo y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Sin Él, nada de lo creado llegó a existir. Amigos, el Evangelio de Juan empieza de exactamente la misma manera en que empieza el primer libro de la Biblia, Génesis 1:1, que dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. O sea, esto quiere decir que Juan, al decir en el principio, en el primer versículo, y repetirlo en el segundo, martillarlo en el segundo, él se está refiriendo al principio de todas las cosas, al principio del universo, al origen de todo. Y recordemos una vez más cómo creó Dios por medio de su palabra. Génesis nos dice que cada vez que Dios creaba, lo que decía es: dijo Dios, hágase esto y esto. Por lo tanto, entendemos que si el Verbo estaba desde el principio, el Verbo fue el agente, el causante, el originador de la creación. Por medio de Él fueron creadas todas las cosas. Y ahí nos da una gran verdad, y es que Él mismo no fue creado por nadie, porque dice que sin Él nada de lo creado llegó a existir. Lo que significa esto es que el Verbo, el Hijo, Jesús, es eterno. Ahora, el libro de Proverbios, que es una poesía hermosa que da imágenes hermosas y profundas, en el libro de Proverbios la sabiduría es personificada y habla, y yo creo que hay una manera de que podemos entender un poco mejor qué significa esto de en el principio mediante Proverbios. Vamos a leer Proverbios 8, versículo 22 al 31, que dice así. Está la sabiduría hablando. Y dice: el Señor me dio la vida como primicia de sus obras, mucho antes de sus obras de antaño. Fui establecida desde la eternidad, desde antes que existiera el mundo, el principio. Ojo, ¿qué pasaba en el principio? No existían los grandes mares cuando yo nací. No había entonces manantiales de abundantes aguas. Nací antes que fueran formadas las colinas, antes que se cimentaran las montañas, antes que Él creara la tierra y sus paisajes y el polvo primordial con que hizo el mundo. Ahora, la creación,
Cuando Dios cimentó la bóveda celeste y trazó el horizonte sobre las aguas, allí estaba yo presente. Cuando estableció las nubes en los cielos y reforzó las fuentes del mar profundo, cuando señaló los límites del mar para que las aguas obedecieran su mandato, cuando plantó los fundamentos de la tierra, ahí estaba yo afirmando su obra. Día tras día me llenaba yo de alegría, siempre disfrutaba estar en su presencia. Me regocijaba en el mundo que Él creó, en el género humano me deleitaba. Esto es lo que se le llama el principio. Esto es lo que sucedió en la creación. Creo que el libro de Proverbios nos da imágenes preciosas de lo que estaba sucediendo en ese momento. Y amigos, ahí, en eso que leemos, estaba el Padre, estaba el Hijo y estaba el Espíritu Santo. Todos actuando con sabiduría. Es impresionante. De hecho, los otros evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, comienzan narrando el nacimiento de Jesús aquí en la tierra o el comienzo de su ministerio. Y podríamos pensar que Juan no lo hace. Pero de acuerdo con lo que hemos estudiado hoy, Juan sí lo hace. Solo que más bien se va todavía más atrás en la historia. Se va hasta la creación. Y con eso nos muestra que el Hijo de Dios, el Verbo, es eterno. No tiene principio y no va a tener final. Sigamos adelante con el prólogo. Volvemos a Juan 1, versículo 4, que dice así. En Él, en el Verbo, en el Hijo, en Jesús, estaba la vida. Y la vida era la luz de la humanidad. Amigos, lo que este versículo nos está diciendo es que la fuente de la luz de la humanidad era la vida que se encontraba en el Hijo. Voy a repetir eso. La fuente de la luz de la humanidad era la vida que se encontraba en el Hijo. De hecho, más adelante en este Evangelio de Juan, Jesús dice, yo soy la luz del mundo, en Juan 8, versículo 12. Pero para explicar esta luz, en este prólogo, creo que Juan hace dos contrastes, los cuales obviamente van a ser mejor explicados en el resto del Evangelio, pero quiero que hoy sigamos leyendo los versículos de Juan 1, del 5 al 13. Vamos a volver a leerlos, dice así. Esta luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no han podido extinguirla. Vino un hombre llamado Juan. Dios lo envió como testigo para dar testimonio de la luz a fin de que por medio de él todos creyeran. Voy a hacer una pausa ahí un segundo. No vamos a hablar de Juan el Bautista, porque la semana pasada Checho nos dio un sermón increíble acerca de Juan el Bautista y habló un montón de cosas. Ese sermón está grabado, todavía no está subido, pero si alguien no lo vio y se pregunta por qué aquí Juan está hablando de otro Juan, que es Juan el Bautista, vayan a ver ese sermón. Hoy no vamos a hablar nada de Juan el Bautista. Versículo 7. Dios lo envió como testigo para dar testimonio de la luz, a fin de que por medio de él todos creyeran. Juan el Bautista no era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Esa luz verdadera, la que alumbra a todo ser humano, venía a este mundo. El que era la luz ya estaba en el mundo y el mundo fue creado por medio de él. Lo vuelve a martillar Juan. Ya lo vamos entendiendo un poco mejor. Vuelve a decir, el mundo fue creado por medio de él. ¿Por medio de quién? De la luz. Entonces le estamos metiendo todavía un nombre más. Pero el mundo no lo reconoció. Vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. Más a cuanto lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Amigos, cuando el ser humano fue creado, como dice ahí, por medio de Jesús, por medio del Hijo, Dios le dio al ser humano la luz de la creación. Pero debido a la entrada del pecado, a la caída, ese pecado apagó esa luz y separó esa luz del género humano. Y entonces hubo tinieblas.
Las tinieblas o la oscuridad no son lo opuesto a la luz. De hecho, la oscuridad es ausencia de luz. Cuando la Biblia se refiere a oscuridad, usualmente hace referencia a términos como error, como falsedad, como pecado, como maldad. Y hasta relaciona la oscuridad con Satanás. Como en Efesios 2, cuando dice que Satanás es quien gobierna las tinieblas. Y Primera de Juan nos dice que el mundo entero está bajo control del maligno. Entonces, el maligno es Satanás. Si el mundo entero está bajo el control de Satanás y Satanás es el que gobierna las tinieblas, el mundo entero está en tinieblas. Para eso quisiera hacer una demostración. Usualmente no lo hacemos. Pero, ¿cómo puedes apagar el proyector? Eso. Así está el mundo. Y es controlado por el maligno. Pero por misericordia quiero volver a leerles el texto. No lo vamos a poner arriba en la pantalla, solo quiero que lo escuchen. Por misericordia, en el Verbo, en el Hijo, estaba la vida. Y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no han podido extinguirla. Esa luz verdadera, la que alumbra a todo ser humano, venía a este mundo. El Verbo, amigos, el Hijo, Jesús, la luz, vino a un mundo oscuro. Pero yo no sé si ustedes en algún momento se han puesto a pensar, pero siempre que en la oscuridad existe una fuente de luz, la oscuridad nunca le gana a una fuente de luz. Por más pequeña que esta fuente sea y por más profunda que sea la oscuridad, siempre que hay luz, la oscuridad no puede apagarla. La luz siempre va a prevalecer. Pero hay una triste verdad que nos enseña Juan, y es que dice que esa luz alumbró a todo el ser humano. Pero dice que no todos la aceptaron ni reconocieron esa luz. Dice el versículo 10 y 11, el que era la luz ya estaba en el mundo y el mundo fue creado por medio de él, pero el mundo no lo reconoció. Vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. La luz vino al mundo por medio de él, pero aquellos que fueron creados por medio de él no lo recibieron. Dice Efesios 2 que en la oscuridad vivimos muertos en nuestras transgresiones y pecados, en los cuales andamos conforme a los poderes de este mundo, que nos conducimos según el que gobierna las tinieblas, en Satanás, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. Y más adelante nos describe cómo es esto. Viven impulsados por sus propios deseos pecaminosos, siguiendo su propia voluntad y sus propios propósitos. Y de nuevo, oscuridad completa. Pero amigos, nunca dudemos que la luz vino al mundo y las tinieblas no han podido y nunca podrán apagarla. Insisto, en la oscuridad, cuando hay una fuente de luz, la oscuridad nunca va a poder extinguirla. Sigue habiendo esperanza y por eso el prólogo de Juan dice, mas a cuanto los recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos
de Dios. Estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Amigos, la luz fue universalmente rechazada y sigue siendo universalmente rechazada. Pero por misericordia y gracia sigue habiendo quienes sí recibimos esa luz y por ende recibimos el derecho de ser llamados hijos de Dios. Y yo les tengo una pregunta clave. ¿A cuál grupo pertenece usted? ¿A la oscuridad? ¿O acepta usted a la luz admirable que alumbra toda la humanidad? Pero la humanidad no la acepta porque sigue viviendo en oscuridad. Dice Juan, capítulo 3, versículo 16 al 21. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Esta es la causa de la condenación. Ojo, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz, porque sus hechos eran perversos. Pues todo el que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a ella por temor a que sus obras queden al descubierto. En cambio, el que practica la verdad se acerca a la luz para que se vea claramente que ha hecho sus obras en obediencia a Dios. Amigos, esta serie se llama Para que ustedes crean. El que cree no es condenado. El que cree tiene vida eterna. El que cree tiene el derecho de ser llamado hijo de Dios. Si usted vive en oscuridad y prefiere las tinieblas porque está viviendo en desobediencia, está viviendo así de oscuro como estábamos ahora, hay muy poco que se pueda hacer con esa oscuridad. Yo les suplico que se arrepienta de su maldad y se vuelva a la luz. Que busque la luz. El prólogo cierra con el regalo más grande que podemos recibir. Juan 1, 16, 17 dice así: de su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia. Pues la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. La gracia más grande que puede recibir cualquier ser humano es que con solo creer en Jesucristo, en que Él es el Hijo de Dios y que resucitó entre los muertos, recibe el derecho de ser llamado Hijo de Dios y de ser adoptado en su familia. Esa es la gracia más grande, el regalo más grande que cualquier ser humano puede recibir. Pero dice la Biblia, dice Juan, que recibimos gracia sobre gracia. Y esto puede ser representado como las olas del mar. Viene una y luego viene otra y luego viene otra. La gracia del Señor nunca para. Porque Jesús ya pagó por toda esa maldad en la cruz y podemos vivir como hijos perdonados. La revelación de Dios en Moisés fue la ley dada al pueblo. Pero hoy tenemos la revelación en Jesucristo, el Hijo, Dios mismo, el Verbo, la luz. Y junto con Él, la gracia y la verdad. Y podemos recibir gracia sobre gracia, sobre gracia, sobre gracia, sobre gracia. ¿Quiere recibir usted esa gracia? Pues entonces le recuerdo Juan 20, 30 y 31, que dice así: Jesús hizo muchas otras señales milagrosas en presencia de sus discípulos, las cuales no están registradas en este libro. Pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, para que al creer en su nombre tengan vida eterna. Amigo, no puedo terminar este sermón
sin completar el Evangelio, las buenas noticias que les he predicado. Hubo luz en el principio de la creación, esa luz se extinguió por el pecado, pero la luz vino al mundo, se hizo carne, se hizo hueso, vivió una vida justa, murió en una cruz por el perdón de nuestros pecados, resucitó al tercer día. Y todos aquellos que ponemos nuestra fe en esa gran verdad, somos perdonados, se nos da el derecho de ser llamados hijos de Dios y somos adoptados. Pero hace falta un complemento clave. Y es que seguimos viviendo en este mundo porque estamos esperando a que Él regrese. Que nos llame a su presencia a través de nuestra muerte corporal o que regrese en gloria. Y por eso quiero cerrar con este pasaje, Apocalipsis 19, versículos 11 al 16, dice así. Luego vi el cielo abierto, apareció un caballo blanco. Su jinete se llama Fiel y Verdadero. Con justicia dicta sentencia y hace la guerra. Sus ojos resplandecen como llamas de fuego y muchas diademas ciñen sus cabezas. Llevo escrito un nombre que nadie conoce, sino solo Él. Está vestido de un manto teñido de sangre. Y su nombre es el Verbo de Dios. Amigos, Jesús va a volver por nosotros. El Verbo es eterno, el Verbo es el principio y el Verbo es el final.